Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos una vez más a esta serie de estudios sobre la comedia nueva. Y en nuestra sesión de hoy, como ya pudieron haber visto por el video, bueno, pues vamos a estar estudiando los caracteres generales de este teatro que se manifiestan en tres sentimientos: el sentimiento religioso, monárquico y el de la honra y el honor. Pero antes de comenzar, bueno, quisiera mencionar lo que nos sirve como un poquito de repaso. Es que en la escritura dramática, José Luis Alonso de Santos menciona que la ficción ha de tener la complejidad de la vida y dar al tiempo la sensación de ser más coherente que ésta, es decir, de la vida. Y en efecto, esto se ha venido repitiendo desde la antigüedad. Basta considerar a Aristóteles, que en su arte poética había considerado que la imitación de la vida es un aspecto connatural y una fuente de placer de los seres humanos. En el teatro del siglo XVII esto no es distinto. En él se reproducía la vida del momento, la imitación, y el espectador tenía ese gran placer al que se refería Aristóteles cuando veía que en el escenario un personaje X se comportaba de acuerdo a las exigencias del código de honor o de las instituciones sociales. Y bueno, si eso no ocurría, pues no iba a dudar en protestar, pues aventando jitomates, otras verduras, a veces pidiendo que se volviera a empezar la obra, una chifladera tremenda también que hacía imposible que siguiera el espectáculo. Entonces, pues en esta sesión vamos a ver estos caracteres generales eh, que están presentes en todo el teatro y pues los vamos a ver repetirse una y otra vez. Ya los hemos visto un poquito en la novela, en la comedia, perdón, de Lope de Vega. Y bueno, ¿cuáles son estos? Bueno, el primero de ellos es el religioso. El segundo de ellos es el monárquico. Y el último de ellos es lo que respecta al honor y la honra. De los tres que tenemos aquí en pantalla, nos vamos a detener un poquito más en el último. Los dos primeros, tanto el religioso como el monárquico, lo vamos a ver un poquito rapidito. Además, entre ambos se complementan muy bien. Bueno, en realidad los tres están muy bien complementados. Hay comedias donde todos ellos aparecen y están presentes. No es que haya una comedia con más tendencia, que totalmente religiosa, que por supuesto las hay, pero se pueden presentar tanto el sentimiento monárquico como el de el honor y la honra. Entonces, vamos a empezar precisamente con el que tiene que ver con lo religioso. Este sentimiento se presentaba sobre todo en las comedias de santos. El teatro, con estas características, bueno, se distingue porque presenta personajes que tienen una fe absoluta. eh, Todo está subordinado a la salvación eterna. Entonces hay una necesidad de salvación. Y bueno, y en la búsqueda de esta salvación, los dramaturgos pueden llegar a ella vía la razón o bien, ya sea por amor, por alguna acción que haga el personaje. Un ejemplo de la razón, bueno, sería el mágico prodigioso, donde el galán principal tiene al principio una disquisición con el mismo demonio, aunque él no sabe que es el demonio. Y conforme va avanzando la comedia, esa conversación alcanza su solución a un tema que en ese momento
no se pudo clarificar o llegar a una conclusión adecuada, termina diciendo el galán que, bueno, el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es ese en donde se encuentran todas aquellas necesidades o todo aquello que él buscaba. En el caso del amor, bueno, tenemos la comedia El condenado por desconfiado, que vamos a estar leyendo, donde ahí el personaje se salva precisamente practicando el amor hacia su padre. Entonces, las comedias que presentan este sentimiento religioso, pues se adhieren a una ortodoxia católica. Los atributos de Dios que prefieren los dramaturgos son el de la justicia y el de la misericordia, y se va a ver que el de la misericordia siempre va a ser el que van a estar resaltando. Entonces tenemos justicia y misericordia en los atributos de Dios que son presentados, con énfasis, por supuesto, en la misericordia. Y bueno, también, dado el contexto antirreformista, se va a manifestar el odio a los judíos y a los protestantes. Además, suele explicarse el rigor con el que se aplican ciertos castigos a las transgresiones hechas por los personajes. Claro, todo atendiendo a esa ortodoxia católica de la que ya hemos hablado. Bien, entonces podemos pasar con esto al siguiente, que es el del orden monárquico. Bueno, ¿cómo se manifestaba este? Bueno, las comedias donde aparece el rey manifiestan, así como en las del sentimiento religioso, una fe absoluta, pero en este caso al monarca. Entonces, una fe absoluta al monarca. Hay que recordar que el rey era considerado un representante de Dios en la tierra, así que el rey, vamos a ponerlo así, es una suerte de vicedios. Los vasallos nunca se van a enfrentar con el rey, salvo bueno, algunas excepciones, pero cuando los vasallos se enfrenten al rey, pues van a pagar las consecuencias. Ahora que hemos leído Fuente Ovejuna, bueno, pues el comendador se enfrenta al rey, él está del lado de una nación extranjera. Entonces, cuando él ataca a Ciudad Real, por supuesto que hay que esperar el castigo bélico, y en este caso, bueno, pues por parte de los reyes. Por otro lado, puede ser que los dramaturgos nos lleguen a mostrar en escena un rey caprichoso o incluso ofensor hacia sus vasallos. Pero cuando esto ocurra, siempre se va a dar una razón para ello. Así, si el monarca está ofendiendo a alguien, etc., pues siempre se le va a justificar. Hay una justificación hacia la figura del monarca, ¿no? Se va a decir, bueno, fue engañado simplemente, o a lo mejor no alcanzó a escuchar una conversación completa, y como no la escuchó de manera completa, bueno, tomó algunas decisiones que no fueron las adecuadas, y bueno, la comedia va a girar en torno a eso, hasta que finalmente el rey conoce todo aquello que él no escuchó y se resuelve la trama. Eso, por ejemplo, pasa en la comedia de Juan Ruiz de Alarcón, la de los pechos privilegiados. Entonces, bueno, con esto puede ser suficiente para lo que tiene que ver con el sentimiento religioso y con el sentimiento monárquico. Entonces, ahora sí pasamos al que tiene que ver con el honor y la honra, que es un poco más complejo de explicar. Y bueno, pues también por eso hemos pensado en darle un poquito de mayor atención. Bueno, según Menéndez Pidal, todos los movimientos humanos de la comedia nueva debían estar subordinados al honor. Entonces eso ya debe de ponernos alerta, porque quiere decir que todo se va a mover en este orden, en el del honor.
Y en efecto, Lope de Vega había dicho en su Arte Nuevo que los casos de honra son mejores porque mueven a fuerza a toda la gente. Eso quiere decir que tratar ese tema religioso va a mover a la gente, la va a impactar, va a ser una comedia que guste, que agrade y bueno, pues por supuesto van a estar encantados los espectadores de ir a ver eso. Ahora, no hay que olvidar que la época en la cual se inscribe la literatura barroca es una época donde la opinión pública pesaba mucho. Los individuos, en cuanto miembros de una comunidad, debían mantener íntegro su honor. No obstante, este honor, y eso hay que tenerlo muy bien comprendido, el honor siempre está en otro, nunca en uno mismo. ¿Por qué? Porque son las demás personas las que pueden dar o pueden quitar la honra. Cuando la honra es quitada, solamente el derramamiento de sangre es el único medio para que el ofendido se reintegre a la sociedad. Entonces, es esto muy curioso. Lo vamos a seguir desarrollando en breve. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de honor conyugal, los esposos asesinan en frío. La mano que clava la daga no es por una pasión del corazón, no es por una motivación de celos, como pasaría en las tragedias shakespearianas, no, sino que es por una obediencia al código de honor. Entonces, no celos, sino código de honor. Es una lógica que por supuesto está en contra de la ética cristiana, lo cual siempre ha hecho a los historiadores de la literatura, bueno, preguntarse de dónde vino este impacto, este gusto, este sometimiento, este código de honor. Si no es cristiano, bueno, ¿de dónde viene? Bueno, claro que por supuesto Américo Castro da eh, da una idea o propone como solución precisamente todo ese contexto judío en el que vive España. Hay que recordar que el judaísmo, dado que para ellos no ha venido el Mesías, como si lo sería para el cristianismo, bueno, entonces eso quiere decir que el judío todavía debe de preocuparse por buscar la salvación. No así el cristiano para quien ya llegó Cristo y además quien ya ha sido rescatado. Es algo por lo que el cristiano ya no se preocupa. En ese sentido lo estoy diciendo de una manera muy simple, solamente para no adentrarnos en otras cuestiones. Y a diferencia del judío que todavía tiene que buscar la salvación, no esforzarse por obtenerla. Bueno, pues Américo Castro un poquito cree que más o menos de ahí podría haber venido todo este sentimiento, porque hay una preocupación fuerte por lo que piensen los demás. Eh, entonces, bueno, pues Américo Castro, además hay que decirlo, distinguió entre honor y honra. El honor, bueno, pues es simplemente es el respeto o la buena opinión que ya se tiene. Entonces vamos a poner aquí respeto o buena opinión. Esto es lo que ya se tiene, lo que ha dado la sociedad. Pero la honra pertenece a alguien que está actuando. Entonces es alguien que actúa o que obra. Porque, eh, porque es el honor ya maltrecho. El que busca la honra es porque precisamente ha perdido el honor. Entonces aquí hay toda una condición humana bastante curiosa, porque su nombre esforzándose por conseguir que la sociedad lo reintegre una vez más a la comunidad, entre otros aspectos. En otras palabras, en la búsqueda de la honra, los personajes ofendidos dirigen toda su atención a aquellas actividades que las conduzcan hacia una mejora en su vida. Así,
vamos a seguir de cerca el trabajo de Gustavo Correa, que precisamente trabajó sobre los dos puntos de vista sobre la honra, un trabajo que es fundamental para nosotros y en especial para el teatro del siglo XVII, donde la honra presenta un plano doble. Y bueno, ¿cuál es este plano doble? Bueno, pues vamos a tratarlo. El primero de ellos, lo voy a poner aquí con otro color, es la honra vertical. Y la honra vertical implica el reconocimiento de la estratificación social. Entonces, en el punto más alto tenemos al rey, aquí un más, tenemos a los nobles, tenemos a los caballeros también, tenemos a los hidalgos y bueno, tenemos también a los labradores, campesinos, etcétera. Pongo aquí un menos. Entonces, la honra vertical simplemente es, bueno, eh, son las relaciones que hay entre unos y otros y se espera, bueno, que sean conservadas por una estricta legalidad y justicia. En esta estructuración, la honra vertical es inherente a la posesión del individuo, en la escala social y además es inmanente en virtud del nacimiento o de los méritos extraordinarios. Así que quien nace noble, bueno, tiene honra porque es noble y es nacido de nobles. El labrador no va a tener prácticamente honra y por supuesto el que más la tiene es el rey. Él es el máximo portador de ella. Entonces, si se fijan, hay un factor diferenciador en el sentido ascendente. Estos van a tener más honra que los nobles, van a tener más honra que los hidalgos que los labradores y por supuesto el rey que todos los demás. El otro tipo de honra es un poco más complejo de explicar un poquito, pero bueno, vamos a intentar hacerlo, que es la honra horizontal. Y esta se refiere a las complejas relaciones entre los miembros de una comunidad, precisamente en el sentido horizontal. Es decir, acá los ordenamos en la honra vertical, simplemente de esta manera, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como queramos verlos. Pero en la honra horizontal, bueno, las cosas no son aquí. Podemos pensar que aquí está el rey, que aquí están los nobles, hidalgos y por supuesto labradores. Entonces las relaciones son de esta naturaleza. Es decir, nos referimos a la fama y a la reputación que se ostente, que, como ya hemos dicho, descansa en la opinión que los demás tienen acerca de la persona. Es un factor de igualamiento en calidad de símbolo de cohesión social, incluso familiar. La honra horizontal, bueno, tuvo algunas consecuencias dada la carga social y emocional por valer. No hay que olvidar eso. Aquí lo más importante es valer, ¿no? Hay que importar, hay que mostrar que uno vale. Entonces, una de las consecuencias, bueno, va a ser la exacerbación de la individualidad. Van a ver qué curiosas consecuencias va a traer esto. Va a traer un culto a la personalidad propia. También, bueno, esto va a generar un entendimiento doble sobre la honra. Entonces, esta honra horizontal se va a expresar de dos maneras. Vamos a ponerlo primero A, que va a ser la hombría. Que esta, bueno, era únicamente para los hombres. Y la hombría se manifestaba por una alta estima de la personalidad, del amor propio, del honor o del punto honor. Esta hombría fue alimentada por la fuerza moral, por el valor, por el coraje y fisiológicamente por la energía viril del hombre.
Así, la hombría manifestaba su éxito en la conquista del sexo femenino, en la perpetuación del esposo o padre de familia. Y también tenemos otra más, que es la virtud, que en este caso es para las mujeres. En ellas, bueno, había que manifestar virtud, y esta hay que entenderla como, bueno, como eh, pureza y moralidad de conducta. Si la mujer no llegara a ser virtuosa, bueno, pues automáticamente estaba poniendo en peligro la integridad de la familia y además constituía una manifestación de la falta de hombría del varón. El sostenimiento de la honra, además, causaba desasosiego para ambas partes, sea para los hombres o para las mujeres. Provocaba también, bueno, ansiedad, desasosiego en ellos como miembros de la comunidad, pues perderla implicaba el aniquilamiento del ser individual y, por ejemplo, por un lado, el hombre era desposeído de su valor y de su hombría, y socialmente dejaba de pertenecer al ideal de la comunidad donde se alojaba. Entonces hay que entenderlo esto como una presión social muy fuerte en los hombres y las mujeres. Quitar la honra, por otro lado, posee un vocabulario extenso que incluye toda una suerte de vocablos, y en las comedias del siglo de oro van a encontrar vocablos como ofender, como agraviar, como afrentar también, burlar, escarnecer, que es una suerte de burla terrible, infamar y por supuesto manchar. Todas estas palabras están presentes en el teatro y las van a ver una y otra vez. Y el acto para reparar la honra implicaba el derramamiento de sangre del ofensor, y como todo ritual de sacrificio, pues esta sangre era ofrecida a la sociedad misma. Claro, de una manera simbólica. En otras palabras, el derramamiento de sangre del ofensor reincorporaba al deshonrado dentro de la comunidad. Y bueno, dado esto, tenemos dos tipos diferentes de desenlace, que bueno, vamos a verlos a continuación. Tenemos, perdón por eso, el primero de estos desenlaces, bueno, es cuando el rey es ofensor. Entonces vamos a ponerlo eh, como el rey ofensor. Aquí, bueno, puede ser a su vez de tres maneras. La primera de ellas, solamente las voy a ir enunciando. Bueno, debe de morir la esposa, si esto es una pérdida de honor conyugal, para evitar la deshonra. Por ejemplo, en Del Rey Abajo y Ninguno y Labrador Más Honrado, de García del Castañar, una comedia de Zorrilla, bueno, ahí el personaje García del Castañar cree que el ofensor es el rey, así que no duda en darle muerte a Blanca, su esposa. Sin embargo, se entera antes que fue Don Mendo el verdadero ofensor, y entonces se venga de él dándole muerte. Entonces, esta puede ser la primera, ¿no? Entonces, dar muerte a la esposa o a la mujer. La segunda de ellas, bueno, es prevenir o aconsejar al rey de que no caiga en la deshonra. Una comedia que ejemplifica esto, bueno, pues es Los Pechos Privilegiados, donde el rey, bueno, quiere seducir a una de las damas y su privado le está diciendo que no puede hacerlo, etcétera. El rey se enoja con él, lo despide para que el rey, bueno, pueda hacer de las suyas. La tercera manera, bueno, puede ser la consumación del regicidio, que son pocas las comedias, al menos las que conocemos solamente son El Perfecto Caballero, El Amor Constante y El Príncipe Despeñado. También
la honra podía tener un segundo tipo de desenlace, que es cuando fuera alguien distinto al rey. Entonces vamos a ponerle aquí alguien distinto al rey. Y aquí, bueno, simplemente podía ser de dos maneras. Si la ofensa era secreta, bueno, de la misma manera iba a ser la venganza. Calderón tiene una comedia que, si no me equivoco en el título, es algo así. Bueno, no lo estoy recordando, pero es como ofensa secreta, venganza secreta. Si no me equivoco con el nombre del título. Y por otro lado, bueno, si el noble ofende al plebeyo. Y bueno, en este caso, el plebeyo tiene dos opciones. Una de ellas, bueno, puede acudir con el rey, o la otra, tomar la justicia por su propia mano, como ocurre precisamente en Fuente Ovejuna. Ahora, no hay casos donde un plebeyo ofenda el honor de un noble, o al menos no hay comedia de todas las que tenemos en donde esto ocurra. Si se llegó a escribir una que fuera así, bueno, pues ojalá que la encontremos, y habría que ver, bueno, de qué manera que el dramaturgo habrá jugado con eso. Pero bien, entonces, si se dan cuenta, perder o ganar la honra, por supuesto que es muy importante para el teatro del siglo XVII. Ahora que hemos leído Fuente Ovejuna, podemos encontrar de hecho que cada uno de estos sentimientos están presentes. No es que nada más el pueblo de Fuente Ovejuna vaya a querer vengarse del comendador porque pues no ha seguido el orden de la justicia, no los ha cuidado en tanto que es su autoridad, sino que ha perdido, ha dejado de tener los pies en la tierra y es un soberano totalmente, o un mandatario totalmente injusto. Así que Fuente Ovejuna, bueno, ha decidido matarlo. Pero para eso, en uno de los diálogos dice, bueno, del cielo viene ordenada esta venganza. Con lo que Fuente Ovejuna, o también Lope de Vega, legitima esta venganza en un sentimiento religioso. Tiene el sentimiento monárquico también, porque aquí hay una fe absoluta al monarca. Ellos, aunque van a apelar precisamente al rey, y ellos van a decir que ellos están sometidos al rey Fernando y a la reina Isabel. Ellos no creen que la justicia la deben alcanzar por ellos mismos, como Fuente Ovejuna, sino que ellos reconocen que la organización la sociedad está organizada de tal manera que hay una autoridad máxima y que ella es el ejemplo y quien dispone la justicia de manera perfecta. Así que por eso van a apelar al rey. Y por supuesto que hay honra y honor. El comendador dice por ahí en distintas ocasiones que todos esos labradores no pueden tener ninguna honra ni ningún honor, como si no se les pudiera ofender, pero se comprueba todo lo contrario, que es un pueblo que siente, que se aflige. Entonces, por supuesto, esta redención de la honra va a llegar por el derramamiento de sangre, ¿no? Y además, bueno, Fuente Ovejuna va a terminar por ser perdonada por el asesinato al comendador. Entonces, como ven, estos tres sentimientos, sentimiento religioso, monárquico y el de honor y la honra, pues están presentes en el teatro del siglo de oro. Bien, entonces con esto damos terminada nuestra sesión y pues les había comentado que esta era una de las sesiones también importantes. Si quedó alguna duda sobre los contenidos que aquí acabamos de ver, bueno, pues no duden en escribir, de preferencia en la plataforma que estamos utilizando, no aquí en el YouTube, porque seguramente no voy a estar leyendo los comentarios, me refiero a que no los voy a estar leyendo seguramente a tiempo. Bien, entonces
pues nos vemos y que pasen muy buen día. Hasta luego.